¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Tenés un equipo 20 trabajando para vos? No, no. Soy el genio del mal. Le entraste a varios temas. Una cosa es la preocupación tuya por la visita de Netanyahu, ¿no? Sí, es muy preocupante la visita de Netanyahu. Podemos ver a Netanyahu probando una de las armas que fabrica su país y que ofrece en venta a la Argentina. Y sobre todo lo que es preocupante es la absoluta falta de información del gobierno argentino, solo generalidades. Macri dijo que coinciden en la necesidad del desarrollo y de las pymes. Dijo una cosa muy simpática, dijo que la colectividad judía contribuye al desarrollo de la Argentina como si fuéramos extranjeros los judíos. Es decir, un reconocimiento del gaucho Macri a los extranjeros judíos. Yo ¿no? también te agradezco. Digo, mi familia llegó antes que la de la Argentina, ¿no? Claro. Medio siglo antes Sí. la de él. Pero para obtener la información de qué firmaron, hay que ir al sitio del gobierno de Israel. Ah. Porque Israel sí informa. ¿Por qué Israel sí informa? Porque no le tiene miedo a su opinión pública. En cambio, Macri no puede hablar claro con su opinión pública. Firmaron 4 acuerdos. El primero es sobre seguridad pública, para mejorar la cooperación con la policía y las otras autoridades de los dos países, para enfrentar actividades delictivas, mediante el intercambio de información operativa y estratégica, y mediante la cooperación directa entre las respectivas agencias de ambos países. Después hay un acuerdo sobre seguridad social. Después hay un tercero sobre aduanas, y estos acuerdos sobre seguridad social y sobre aduanas brindan un acceso único a información estratégica a Israel, que es una forma de decir a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y el cuarto acuerdo sobre digitalización y transmisión electrónica de documentos argentinos relativos al Holocausto inaugura un canal de comunicación electrónica por el cual podrán ir seguramente cosas más actuales que los documentos sobre el Holocausto. Y para profundizar, digamos, en qué es lo que se firmó, yo consulté a una fuente del gobierno israelí, de la Cancillería israelí. Netanyahu es el primer ministro, pero también maneja él las relaciones exteriores de su país. Y explicaron que los acuerdos firmados comprenden intercambio de datos sobre circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales, tránsito de importaciones provenientes de países relacionados con el terrorismo, migraciones, metadatos de redes sociales. ¿Recordás algo de eso, no? Te dice algo eso, ¿no? Seguimientos de escuchas habilitadas por orden judicial, monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos, ciberseguridad y ciberdefensa. Esto quiere decir una penetración profunda en dominios del Estado Nacional Argentino y de la sociedad civil argentinos en función de intereses que no son los intereses argentinos, que son intereses extranjeros opuestos a los intereses argentinos. Y esto además pone a la Argentina en una situación, en zona de riesgo. Yo estuve revisando una cantidad de documentos de organizaciones internacionales, oficiales y privadas, básicamente de Estados Unidos, y realmente la Argentina tiene un bajísimo riesgo de atentados terroristas y bajísima relevancia en el tema del narcotráfico. En un momento en el que los atentados se están haciendo constantes en Europa y en otros países. Por supuesto. No es uno cada tanto. No, claro. ¿Sí? Y Argentina está casi afuera de todo eso. Por supuesto. Hay una organización que elabora un índice mundial de riesgo de terrorismo en una escala de 0 a 10. Y 0 es nulo riesgo y 10 es máximo riesgo. Sí. La Argentina tiene 0,49 y está en el puesto 111 entre 153 países. Es decir, que no hay gran riesgo. El gobierno de Estados Unidos dice, por ejemplo, hay una comisión que investiga los atentados terroristas a partir del 11 de septiembre de 2001,
que está presidida por un republicano y un demócrata que fueron presidente y vice de la comisión investigadora de aquel atentado. Sí. Son personalidades muy importantes. Y ellos dicen que en la Argentina no ha habido actividad terrorista registrada después de los atentados de 2001. Es decir, el único, digamos, la única base de datos internacional que le asigna algún riesgo a la Argentina es sobre el lavado de dinero. ¿Y vos pensás que esto puede ponernos otra vez en riesgo como los atentados que tuvimos en Argentina? Por supuesto, porque eso es lo que pasó con Menem. Cuando Menem se plegó absolutamente a todas las políticas de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña, tuvimos los dos atentados que tuvimos. Claro. Y ese es el riesgo que tenemos en este momento. Tenemos una foto que está de fondo detrás mío, de Netanyahu con Sheldon Adelson. Sheldon Adelson es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, es empresario del juego y es socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliott. Y además de eso, Adelson es el financista de las campañas de Netanyahu en Israel y de Trump en Estados Unidos. Y de alguien más, de alguien en la Argentina, es el financista del fiscal Natalio Alberto Nisman. ¿Cómo encontraste eso? ¿Qué? Y tenemos, bueno, son transferencias, lo que tenemos en pantalla son las transferencias que entre 2010 y 2014 realizó el diario propiedad de Sheldon Adelson, que es el mismo que publica todos estos informes sobre los acuerdos de Macri con Netanyahu, que le transfiere a partir del 26 de octubre de 2010 y hasta el 14 de agosto de 2014, $23.500 cada vez al fiscal Nisman, totalizando $282.000. ¿Y por qué le habrá dado ese dinero? Bueno, Nisman fue uno de los organizadores, junto con Claudio Abruz, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri, uno de los organizadores de la visita que Macri hizo como alcalde de Buenos Aires a Israel en el año 2014, donde Macri se comprometió a pagar al contado el fallo del juez Griesa en contra de la Argentina. E Israel se opuso en los foros internacionales a las medidas de prevención contra los fondos especulativos que planteaba el anterior gobierno argentino. Y además, Adelson fue uno de los financistas de la llamada Fuerza de Tareas Argentina, Task Force Argentina, que incluyó a la Argentina dentro del eje del mal con Irán y Venezuela, y empezó una campaña de agresión contra el gobierno anterior, señalando episodios de corrupción, los que estamos viendo todos los días. Acá tenemos una pared de pantallas y es muy gracioso porque por un lado vemos que el gobierno dice que Cristina está terminada, que no existe, y por otro lado todos los programas, no tienen otra cosa que Cristina, ¿no? Digo, si está terminada, ¿por qué les preocupa tanto? ¿Pero qué dato ese, Bueno, Adelson es el financista de todas esas campañas y además no es de ninguna manera una coincidencia que Netanyahu venga en el momento en que en el Congreso está para tratarse un proyecto de ley que ya tiene media sanción del gobierno para poder juzgar en ausencia a los iraníes por el atentado contra la Davia. Y en el momento en que se publican las conclusiones de un peritaje de la Gendarmería que todavía no está terminado, donde se afirma que a Nisman lo mataron, y además las dos causas vinculadas con Nisman se unifican en una a cargo de ¿quién? Del doctor Glock. Entonces, acá tenemos, por un lado, una situación de riesgo muy grave para la Argentina, que puede ser nuevamente víctima del terrorismo internacional, cuando al día de hoy el riesgo es nulo. Claro. Ahora sí.